Bien, hermanos, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hoy día en el mundo, ¿verdad? En el calendario greco-romano, cristiano, se celebra el domingo de resurrección. No tenemos que esperar a esta fecha para celebrarla o conmemorar o recordar la resurrección de Cristo, porque los que hemos muerto en Cristo resucitamos con Él cada día. Hemos resucitado de la muerte porque morimos, y si morimos, entonces vivimos en esa resurrección. Bueno, nuestra fe pues es el fundamento de la resurrección, porque si no habría habido resurrección de los muertos, dice la Escritura que vana sería nuestra fe. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es cada día, al igual que la muerte es cada día, porque el apóstol Pablo decía cada día muero, pero al igual que cada día morimos, cada día resucitamos con Cristo y cada día estamos en esa vida nueva de resurrección, de poder y de victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo y sobre el diablo. Entonces, hermanos, celebremos la vida de Cristo. Jesús venció la muerte y la Escritura dice que si no hubiera resurrección, entonces vana sería nuestra fe. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Pero tenemos esperanza, una esperanza viva, porque Jesucristo resucitó. Y qué hermoso es tener y vivir con esa esperanza, porque muchos seres humanos lamentablemente no la tienen. Y el único pensamiento que tienen es que mueren y como materia orgánica se desintegran al morir, igual que los animales. Qué horrible expectativa, ¿verdad? El cuerpo carnal, animal, se agota, se acaba, se deteriora y deja de funcionar por la ley de la termodinámica, de que toda la materia que es orgánica se va degenerando con el paso del tiempo hasta desaparecer al morir. Lo cual va en contra, ¿no? Totalmente de la teoría de la evolución, ¿no? Que es una falsedad horrible que ha llevado a multitud de seres humanos a no creer en Dios y a creer más en otro tipo de cosas, ¿no? Pero como decía antes, hoy conmemoramos la resurrección de Jesucristo. Y hoy vamos a predicar la palabra para que recibamos esa confirmación de la resurrección, de la vida de Cristo en nuestros corazones, de una forma profunda en nuestro corazón, ¿no? Porque es por el Evangelio que recibimos la esperanza de vida. Y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos es el cimiento de nuestra fe, de la fe verdadera, de la fe cristiana, de la fe en Cristo Jesús. Yo sé que llevamos más de un año casi, ¿no? Oyendo constantemente en las noticias, ¿verdad?, de las cifras, ¿no? Las cifras de fallecidos, tantos muertos aquí, tantos muertos allá, crecen, decrecen, hay países que están en la cresta de fallecimientos por la pandemia, y ante esto pues no hay ninguna esperanza sin haber tenido, el hombre no tiene ninguna esperanza sin haber tenido resuelto el problema más importante del ser humano. ¿Cuál es el problema más importante que tiene el hombre? Pues el problema más importante con el que se tiene que enfrentar el hombre es, lógicamente, que todos tenemos que morir. Porque, y digo problema porque no sabes cuándo será, no sabemos cómo será, por qué será. Lo único que sabemos es que es algo seguro que nos va a llegar a todos, ¿no? Y que les llega a todos. Gracias a Dios que Jesucristo nos ha dado la solución al problema. Jesucristo nos ha dado la esperanza de vida y nos ha dado la solución al problema, porque los que hemos creído y amamos a Jesús sabemos que tenemos vida y la vida eterna en Cristo Jesús, que resucitó de los muertos. Pero hay de aquellos
que no tengan ese problema resuelto. Como no reflexionan, pues entonces no tienen el problema resuelto. Durante este año, millones y millones de personas seguramente se han parado en algún momento a reflexionar, y ante esta circunstancia ha crecido en muchos el miedo a la muerte, el temor a la muerte, mientras que otros habrán reflexionado aceptando que solo Dios, que nos dio la vida, es el que la puede quitar, también utilizando cualquier circunstancia para que nadie se olvide de que la muerte no es caprichosa, sino que es un principado diabólico, que solamente Dios lo puede soltar o Dios lo puede retener, dependiendo de los designios de Dios, que es quien decide y dice: alma, alma, sal del cuerpo. Porque, como dice Eclesiastés, nadie puede retener su alma cuando Dios le llama. Amén. Y así Satanás pues sigue cumpliendo su propósito de atemorizar el mayor número de personas. Hay encuestas en las cuales durante todo este año han preguntado a un índice de personas a ver si durante la pandemia han sentido en algún momento o han reflexionado sobre el miedo de que la muerte les pueda alcanzar a ellos. Y hay un alto porcentaje de personas que durante este tiempo han pensado en que la muerte realmente les podía alcanzar por causa de la pandemia, ¿no? Entonces, Satanás sigue cumpliendo su plan de atemorizar al mayor número de personas, aumentando el temor y la incertidumbre ante la muerte. E incluso en muchos creyentes, haciéndoles menguar en la fe, haciéndoles menguar en el amor, al aumentarles el egoísmo del instinto de querer perpetuarse, salvarse y no arriesgar su vida, o a vivir creciendo en la fe, quedándose paralizados por temor, como muchos ministerios que se han quedado paralizados, sus puertas cerradas, al grito de sálvese quien pueda, ¿no? Gracias damos a Dios que nosotros como ministerio hemos podido permanecer, continuar, no nos hemos quedado estáticos, no nos hemos quedado paralizados por miedo, por temor, sino que hemos cumplido las leyes, pero no hemos dejado de honrar a Cristo en ningún momento, confesando su nombre por diferentes medios y haciendo el bien, sobre todo haciendo el bien, amparando a miles de personas que han sufrido el desamparo, el hambre y la necesidad por causa de esta crisis sanitaria. Predicando no solo con la boca, sino también con las manos, manifestando los frutos del Espíritu Santo, pase lo que pase, porque si vivimos, dice la Escritura, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, dice la palabra. Claro que sí, hemos sido prudentes, pero no cobardes, porque hay una gran diferencia entre ser prudentes o ser cobardes. Algunos confunden o quieren hacerse ver que lo que hacen es, sí, hay que guardarse, por supuesto, y hay que ser prudentes. No hemos dejado de serlo en ningún momento. Pero dejar de ser valientes y convertirnos en unos cobardes por miedo y por temor sería un retroceso. El Señor nos da la gracia y el Señor nos da la valentía para poder continuar con la labor que Dios nos ha encomendado y sobre todo de no dejar de honrar a Dios con nuestras vidas, con nuestra boca, con nuestros labios y con nuestros hechos. Amén, hermanos. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, es decir, un cuerpo celestial, eterno. Y la Iglesia universal, la familia, es la familia de Dios eterna, ¿no? Y aquí dice el apóstol Pablo, sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este envase, este tabernáculo, se deshiciere, se desintegrare, dice que tenemos en Dios un edificio, una casa, dice, no hecha de manos,
eterna en los cielos. Y continúa diciendo, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Cuando el hombre muere, hermanos, queda totalmente desnudo, despojado totalmente. En la muerte es el despojamiento absoluto y completo de la vida. Sin envase terrenal, carnal, el hombre se quita las ropas y queda desnudo físicamente, ¿verdad? Mientras estamos en vida. Pero la muerte desnuda mucho más que el quitarse las ropas, porque quita el envase, quita el cuerpo, y entonces se queda desnudo el contenido. Pero viene el Señor y nos dice que no vamos a quedar desnudos, sino que vamos a ser revestidos de un nuevo cuerpo glorioso, que ya no se cansará, que ya no se enfermará, que ya no sufrirá, que ya no habrá dolor, ni más llanto, ni más lágrimas. Ese es el cuerpo glorioso de la resurrección en Cristo Jesús. Y como dice la palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no pongáis la mira en las cosas terrenales. Pero dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Porque no todos han resucitado con Cristo. Los que han muerto han resucitado con Cristo. El que no ha muerto al pecado, al yo, al mundo, a la carne y al diablo, y ha vencido a la muerte, no puede haber resucitado con Cristo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque en Cristo, dice, porque estamos escondidos, dice ese texto, en Cristo estamos escondidos. Donde está Cristo, dice, sentado a la diestra del Padre, donde estamos escondidos con Cristo. Qué hermoso es estar en esa confianza, ¿no? Estar escondidos en Cristo Jesús. Dice el verso 4, dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Nos gustaría a todos los que tenemos la esperanza en Cristo Jesús ser arrebatados sin tener que pasar por el trance de la muerte. Pero lo que nos trata de afirmar aquí el Señor es que no debemos tener miedo a la muerte, porque es un paso hacia la nueva presencia, mucho más perfecta y gloriosa de Cristo, porque como dice el Evangelio de Juan, el que guarda mi palabra, Juan, el capítulo 8 creo, dice, el que guarda mi palabra, dice, nunca verá muerte. El que guarda mi palabra, nunca verá muerte. El ángel de la muerte no vendrá a por tu alma si es que estás guardando tu palabra, su palabra. Si es que estás viviendo, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces el ángel de la muerte dice que no vendrá por tu alma si guardas su palabra, sino que vendrán los ángeles del Señor para llevarnos a su gloria eterna, a su presencia eterna. Verso 5 dice, mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Es decir, fe, sabemos qué es lo que no vemos. Estamos ausentes de ver cara a cara al Señor. Sabemos que Dios está con nosotros, pero aún no le vemos. Aunque anhelamos verle, deseamos verle. Pero confiamos, dice el verso 8, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, teniendo esta convicción de fe en la palabra de la resurrección de Jesucristo y de esta promesa, la muerte ya no nos puede atemorizar, porque ya
ha sido vencida. Amén, hermanos. Leamos Eclesiastés capítulo 9, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que toma el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. ¿De qué suceso está hablando? Está hablando de la muerte. Que dice, ese mismo suceso, dice, acontece a todos, a todos. Y habla del bueno, habla del malo, habla del limpio, del no limpio, del que sacrifica, del que no sacrifica, del bueno, del malo, del justo, del impío. Dice, ese suceso, ese mismo suceso, acontece a todos. Y también que el corazón del hombre, de los hijos de los hombres, está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, dice, se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro muerto que león vivo. Mejor es perro muerto que perro vivo, que león muerto. Porque ya no hay esperanza por todos aquellos que mueren. Tantas rogativas, ¿verdad? Oraciones, lamentaciones que se hacen, ¿verdad? Cuando alguien muere, ya no sirven para nada. Oremos por los vivos, no oremos por los muertos, ¿verdad? Porque ya después de morir ya no queda, dice, sino una expectación de juicio, sea para bien o sea para mal, pero ya no hace falta orar, ya ora por los vivos. Mientras haya vida, ora por los vivos, porque mientras hay vida hay esperanza. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, pero porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿De qué sirven las plegarias, rogativas, oraciones, súplicas, lamentaciones? Cuando alguien ha muerto ya no sirven para nada. Oremos por los vivos y digamos a los vivos que aún hay esperanza antes de que mueran. Y esa esperanza la trajo Cristo. Y es para todos aquellos que creen en Él. Esperanza de salvación, esperanza de vida eterna, esperanza de resurrección para todo aquel que cree. Amén, hermanos. Y esto es lo que tenemos que decir, esto es lo que tenemos que predicar, esto es lo que tenemos que hacer. Verso 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, dice, nada saben, no tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Así sucede con los muertos, hermanos. Tarde o temprano se olvidan de los muertos, porque todo sigue, hermanos. La vida sigue, sí, a veces queda un recuerdo, pero cada uno, al final, todos se olvidan de los muertos. Dice, porque su memoria, dice, es puesta en olvido. ¿Verdad? Porque los muertos van a la sepultura y muchas veces, o casi siempre, los seres humanos pronto se olvidan de aquellos que murieron. O los recuerdan haciendo algún tipo de acto, algún tipo de que no tiene demasiado sentido, ¿verdad? Porque ya no hay. Oremos por los vivos mientras están con vida. Porque orar por los muertos ya no tiene ningún valor, ningún sentido, ningún significado, ninguna repercusión. Sin embargo, en las últimas décadas, curiosamente, la ciencia, en las décadas atrás, insistió en apostar o afirmar
que la vida del hombre iba a llegar hasta edades mucho más avanzadas, ¿no? Y hacían alarde de que por los estudios y por los avances científicos, con planteamientos incluso fantasiosos de alguna manera, de biorrobótica, incluso como la instauración de órganos o piezas electrónicas para el cuerpo humano, pues se jactaron de que la vida del hombre iba, o la edad promedio de la vida del ser humano iba a aumentar, ¿no? Pero hermanos, confiemos en Dios y estemos seguros incluso de nuestra muerte, como que será un paso a vida gloriosa en Jesucristo, la cual nos da la fe y la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Pero de cualquier manera, que como Dios ha permitido que la media de la edad en las últimas décadas como que iba aumentando, ¿no? Llegando a una media incluso de 85 o 90 años de edad en algunos países, pero con lo que se viene al mundo estamos a las puertas de una reversión en el promedio de edad, por causa de las pestes, por causa de las hambrunas que van a provocar que las enfermedades aumenten también, por causa de la contaminación, de la naturaleza, de los animales, de los alimentos, por causa del cambio climático, hará aumentar la mortandad y por ende la estadística de edad promedio nuevamente seguro que va a descender, Pero hermanos, hay buenas noticias. Jesucristo ha resucitado. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo venció la muerte. Y tú y yo, como hijos de Dios, en esa fe, también tenemos que vencer la muerte, para que la muerte no tenga ningún poder sobre nuestras vidas. Amén, hermanos. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 68 y versículo 20, dice: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Yahvé el Señor es el librar de la muerte. Dice: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, Salmo 68, 20, y de Yahvé el Señor es el librar de la muerte. Este es el mensaje que debemos predicar, y cada vez con mayor pasión a la gente. No pueden vivir engañándose a sí mismo, pensando que se mueren otros y que nadie quiere pensar en esto, pero en definitiva, sin resolver, como he dicho antes, el problema más elemental de la vida del hombre, que es la muerte, y que hay victoria sobre ella, porque del Señor es, hemos leído, el librar de la muerte a todos aquellos que creen y viven en el temor de Dios todos los días de su vida. Amén, hermanos. Y a tantas personas que en estos tiempos se están preguntando: ¿y por qué Dios ha permitido esto? ¿Y por qué Dios está permitiendo que mueran tantas personas? Pues no, Dios no es el culpable. Dios no es el culpable. El culpable es la soberbia del hombre, es el egoísmo del hombre, es el pecado del hombre, que trae la muerte, porque la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y vida eterna. Hay una gran diferencia. La paga del pecado es la muerte, y la dádiva, el regalo de Dios en Cristo Jesús, es salvación y vida eterna. Así que, hermanos, digamos hoy estas palabras a aquellos que están sin conciencia ante esta realidad ineludible, como está escrito en Ezequiel capítulo 33, versículos del 10 y 11. Ezequiel 33, leamos capítulo 33, versículos 10 y 11. Dice así: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados
están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. Esto es lo que tenemos que predicar, esta es la realidad. Y esto es lo que debemos decir. Dice, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Verso 11. Diles, vivo yo, dice Yahvé el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Pregunta el profeta. Dice, vivo yo, dice Yahvé el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío, dice, se vuelva de su camino, se arrepienta de su camino y que viva, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Digamos a la gente, digamos a las personas, ¿por qué tienes que vivir con miedo? ¿Por qué tienes que vivir con miedo a la muerte y aceptar como irremisible la muerte eterna? En lugar de tener esperanza en la vida abundante acá en la tierra y certeza de la vida eterna después de que pase nuestro tiempo en este mundo. ¿Cómo? Pues arrepintiéndonos. Arrepiéntete, vuélvete de tu impiedad, vuélvete de tus malos caminos, vuélvete de menospreciar a Dios, vuélvete de ignorar a Dios, de no querer comprometerte con Él, porque solo Él es el quien te puede dar lo más importante, que es la victoria sobre la muerte. La victoria sobre la muerte. Así que, hermanos, digamos a todos aquellos que viven con miedo a la muerte, porque están ajenos a la vida de Dios, lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 14, donde dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pero dice, despiértate tú que duermes. Despiértate, tú que duermes. ¿Y por qué dice dormir? Porque dormir es prácticamente, es muy semejante a la muerte, ¿no? Porque cuando dormimos estamos prácticamente como muertos, ¿sí? Estamos vivos, pero sin conciencia, sin pensamientos, sin instintos, ¿verdad? De hecho, cuando Jesús se acercó a la tumba de Lázaro y vio que estaba muerto ya hacía 4 días, les dijo, Lázaro duerme, ¿no? Lázaro duerme, ya como que está muerto, está dormido, ya está muerto. Después lo resucitó. Jesucristo le dijo, quitad la piedra. Y Lázaro salió envuelto en un sudario. Y entonces Jesucristo dijo, desatadle y dejadle ir, porque esto es para la gloria de Dios. Y fue una tremenda enseñanza para sus hermanas Marta y María, porque Marta creía, ¿no? Creía que iba a resucitar en el día postrero. Se pensaba, sí, mi hermano no resucitará en la resurrección postrera. Y entonces Jesucristo le dijo, no, tu hermano resucitará, no solamente en la resurrección postrera, sino que tu hermano resucitará. Y resucitó, porque esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y le dijo, no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué diferencia de vida? ¿Con Cristo o sin Él? Es el cambio de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida verdadera, de la desesperación y del miedo a la confianza y a la esperanza sin tener ningún temor. Porque como dice el apóstol Pablo, también en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 6, dice así, leamos Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Yo estaba muerto, yo estuve muerto hasta que conocí al Señor, muerto en mis delitos y pecados. Después de que vienes a Cristo, también vuelves a morir.
pero vuelves a morir para resucitar a una vida nueva con Cristo. Hace 31 años que estoy muerto, muerto a mis pecados, muerto a mí mismo, muerto porque cada día muero, como decía el apóstol Pablo, cada día muero, pero cada día vivo en Cristo Jesús. Y cada día es una nueva oportunidad, una nueva esperanza de vida. Y entonces los que vivimos en la fe y en la esperanza en Cristo Jesús, podemos celebrar la resurrección cada día en nuestra vida y no tenemos que esperar al domingo de resurrección una vez al año, como muchas personas esperan, en verdad, y ese día celebran la resurrección de Jesucristo y el resto de los días del año viven en la desesperación de la muerte y de la oscuridad sin celebrar que Cristo ha resucitado. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué alegría poder decir, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero Cristo vino y me hizo resucitar para una esperanza viva, me hizo renacer para una esperanza viva. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, éramos hijos de ira, merecedores del justo juicio de Dios, merecedores de la ira de Dios, porque vivíamos en nuestros delitos y pecados dando la espalda a Dios. Pero ahora que nos hemos vuelto a Cristo, que nos hemos reconciliado con Cristo por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Amén, hermanos. Verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué hermoso lo que dice el verso 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Tú puedes decir esto en esta mañana, que estoy resucitado juntamente con Cristo. Y asimismo me hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, la conversión es una resurrección. Por eso se le llama el nuevo nacimiento. Viene Cristo Jesús con la espada de la palabra de Dios, y si le dejamos que mate el hombre de pecado que hay en nosotros, a ese ego malvado, a ese ego heredado, a ese ego mentiroso y muerto espiritualmente, si le dejamos, entonces Cristo viene y nos da nueva vida juntamente con Él. Y nos resucita, porque estábamos muertos, peor que muertos en vida, como zombies. ¿Qué es un zombi? Es un muerto viviente. Así éramos antes de conocer a Cristo, éramos zombies, muertos vivientes, y así hay muchas personas que parece que tienen vida, pero están muertos en sus delitos y pecados. Como le dice ese mensaje a esa iglesia en Apocalipsis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y así hay muchas personas que viven, pero están muertos, porque no tienen esperanza ninguna. Porque lo único que tienen es esperanza y el aferrarse a la vida como única esperanza, porque no tienen resuelto el problema de la muerte en sus vidas. No lo tienen resuelto. Y entonces piensan que la vida tiene un límite. La vida terrenal tiene un límite. El cuerpo tiene un límite. Este envase, este cuerpo terrenal tiene un límite, pero ay, amigo, el alma sale del cuerpo y vuelve a aquel que lo dio, aleluya, para estar con Él, en la presencia del Señor, en la presencia de Dios, aleluya. Y muriendo de verdad al pecado, al mundo y venciendo al diablo, recibimos la vida de Cristo. Nos resucita y dice que nos hace sentar y nos sienta
con Él allí a su diestra, hermanos, qué hermoso. Lo cual nos debería de hacer reflexionar también y preguntarnos, ¿estoy sentado con Cristo ahí a la diestra del Padre? ¿Estás sentado con Cristo, hermano, a la diestra del Padre? ¿No te da esto un gozo, una satisfacción, una esperanza, una paz tremenda? De decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y con Cristo estoy sentado, dice, a la diestra del Padre. Porque Dios, hermanos, Dios está fuera del tiempo al cual nosotros estamos tan limitados. Nosotros como seres humanos estamos limitados en el tiempo, en el cronos, en el tiempo que es tan cruel, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el límite del tiempo. Pero Dios no está en ese cronos, en ese tiempo limitado. Jesucristo dice que está a la diestra del Padre y a su diestra en la Iglesia, ¿no? Nosotros aún estamos en proceso porque estamos sujetos al límite del tiempo, pero espiritualmente nos quiere hacer vivir como sentados a su diestra, y que cada día podamos experimentar su presencia, su amor, su poder, su paz, su sabiduría, su revelación, para que aquí caminemos por el camino que nos conduce hacia ese lugar, porque ese es nuestro destino. Hermanos, tenemos un destino, y ese destino ya está dispuesto por el Señor. Solamente hay que afirmarlo en nuestra vida y tener esa esperanza bien clara en nuestros corazones. Porque ya estaba profetizado en Oseas, en el capítulo 13, ya estaba profetizado el verso 14, Oseas capítulo 13 y verso 14. Dice así ese versículo. Leamos Oseas 13, 14. Dice, de la mano del Seol los redimiré. De la mano del Seol los redimiré. De la mano del Hades, dice, del lugar de los muertos, que está gobernado por un principado satánico. Jesucristo, al descender, venció dos principados al descender. Venció a la muerte y despojó al Hades. Venció al Seol. Dice que cuando Jesús murió, despojó a los principados y a los de potestades que había en el Hades, en el infierno, en el lugar de los muertos. Porque él mismo, dice, descendió a ese lugar, para luego ascender victorioso nuevamente, para luego resucitar, pero descendió a ese lugar para despojar al Hades de todo principado, de toda potestad, de toda autoridad. Entonces Jesucristo venció dos principados, venció a la muerte y venció al Hades. Y aquí dice, de la mano del Hades, de la mano del Seol, los redimiré, de la mano del Seol los rescataré. Qué bueno saber que tú y yo no vamos a bajar allá abajo, como el rico. Han leído, ¿no? No la vamos a repetir en esta mañana, el rico y Lázaro, ¿no? El rico que cuando murió descendió a ese lugar, ¿verdad? Y fue un tormento horrendo y horroroso, ¿no? Lo que allí describe, lo que ahí se narra en esa experiencia, ¿no? Ese lugar tú y yo no lo veremos si permanecemos en el camino que conduce a la vida, en el camino que conduce a la presencia de Dios, en el camino que conduce a la eternidad con Cristo, al cielo nuevo que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman, que le amamos. Amén. A la presencia de Dios.
Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Fíjate qué declaración más poderosa hace aquí el profeta Oseas. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Es decir, yo te voy a vencer. Oh muerte, yo seré tu muerte. Es decir, matar, vencer a la muerte. Destronar al principado de la muerte. Despojar al principado de la muerte de su poder. Dice, y seré tu destrucción. Destruiré a la muerte. Oh Seol, destruiré el principado del Seol, del Hades. Dice, la compasión será escondida de mi vista. No tendré compasión ni con la muerte ni con los principados del Hades. Serán completamente eliminados, serán completamente despojados, serán completamente derrotados, dijo Cristo Jesús, dijo el Señor, y así lo hizo cuando descendió al Hades. Serán completamente eliminados, como a Cristo, que ni la muerte lo pudo retener, ni la muerte lo pudo retener. Y podemos decir, por lo tanto, lo que dice el libro de los Salmos también, que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Estimada, honorable, estimada, de gran estima es la muerte a los ojos del Señor, dice la muerte de sus santos. Vamos a leer unos versículos más en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 20 y 26, para que en esta mañana nos quede claro, primeramente, resolver el problema del hombre, que es la muerte. Eso es el principal problema con que se enfrenta el hombre a lo largo de su vida, es la muerte, la muerte, la muerte. Y tenemos que tener ese problema resuelto, número uno. Y número dos, comprender el poder de la resurrección. Si Cristo resucitó, nosotros también hemos resucitado con Cristo. Amén, hermanos. Dice el verso 20 del capítulo 15 de 1 Corintios, capítulo 15, versos 20 al 26. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos, hermanos. Aleluya. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, dice, todos serán vivificados. ¿Pero en quién? En Cristo. En Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos resucitarán. En Cristo. Que no piensen que van a ser vivificados o que vamos a ser vivificados por practicar una religión, hermanos. No. Sea cual sea, y pretender justificarse solo viviendo en Cristo seremos resucitados con Cristo. En Cristo serán vivificados. En ninguna religión seremos justificados. En ninguna práctica religiosa, en ninguna vida de sacrificios humanos, no, solamente en Cristo Jesús, pasando de muerte a vida. Los que hemos resucitado con Cristo, entonces hemos sido vivificados, porque hemos pasado de muerte a vida. Y ya la muerte, el Seol, la oscuridad, no nos puede retener, porque tenemos la vida y la victoria de Cristo en nuestras vidas. Verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque es necesario que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, ¿dónde? Dice, debajo de sus pies, cuando haya pisoteado a todos sus enemigos y les haya puesto debajo de sus pies, hollados, pisoteados, vencidos. Verso 26. Y el postrer, el último, el postrer enemigo, dice que será destruido. ¿Cuál es? Es la muerte. Amén, hermanos. Y el último enemigo que será destruido, dice, es la muerte. La muerte ya está vencida. La muerte ya está vencida, pero será destruida. Y nunca más después habrá muerte en el reino de Dios, porque ya Jesucristo la destruyó, porque ya Jesucristo la venció. Y esta es nuestra esperanza de gloria. Y por eso, mientras tanto, mientras vivamos, podemos decir las palabras también del apóstol Pablo, sorbida es la muerte en victoria. Amén, hermanos. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay victoria, ya no hay sepulcro, ya no hay... ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte fue vencida, porque absorbida ha sido la muerte en victoria. Pero créelo, vívelo, ten esa esperanza, ten el problema resuelto desde hoy, desde ya. Ten ese problema resuelto, que la muerte no te cause un conflicto, no te cause incertidumbre, no te cause inseguridad, no te cause dolor, no te cause, sino que tengas la esperanza viva y firme en tu corazón de la resurrección, de la vida eterna. Aleluya. De los que hemos pasado de muerte a vida. Amén, hermanos. Y quiero terminar leyendo Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 4, para que lo puedas ver en esta mañana por la fe, lo que vamos a leer en estos versículos, Apocalipsis 21, del 1 al 4, que lo puedas ver hoy, que lo puedas ver por la fe, que lo puedas experimentar, que lo puedas hacer tuyo, vivo, real, promesa de Dios para tu vida, algo firme, arraigado, y que lo puedas proclamar, que lo puedas experimentar, que lo puedas vivir, que lo puedas creer, que lo puedas afirmar cada día. Como dice aquí, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Tú quieres ver un cielo nuevo, una tierra nueva? Porque la tierra puedes mirar al norte, al sur, al este, al oeste, que la tierra no va a cambiar. Sí, los tiempos crecen, avanzan, ¿verdad? Todo evoluciona, ¿verdad? Cada vez hay mayores avances, pero la tierra sigue siendo tierra. La tierra sigue siendo tierra y la tierra al final es tierra. Pero dice, vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva. Está hablando, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Está hablando del fin de los tiempos. Dice, el primer cielo, la primera tierra, la tierra terrenal, pasaron y el mar ya no existirá más, ya no existía más. Dice, y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, vi la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, la iglesia desposada, la iglesia preparada para ser desposada y ataviada con vestiduras de lino fino y resplandeciente para desposarse con el esposo, con Cristo, con su marido.
Verso 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y ya no habrá muerte. Enjugará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá muerte, hermanos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Ya no habrá más muerte, no habrá más muerte, porque la muerte ha sido vencida, porque Cristo venció a la muerte. La muerte está vencida. Cristo la venció. Entonces ya no temeré mal alguno, porque no tiene nada que ver conmigo. No, ya tuvo que enfrentarse con Cristo y fue derrotada. Por lo tanto, ahora mi vida y mi final en este mundo está en las manos del Señor, está en las manos de Cristo, que solo quiere mi bien y que me ama con amor eterno para resurrección y para vida eterna. Amén. Créelo en esta mañana. Celebra la vida y cree y confiesa que la muerte ha sido vencida, que la muerte está vencida, que Cristo la venció, que ya no voy a temer mal alguno, porque la muerte nada tiene que ver conmigo, porque Jesús ya se enfrentó con la muerte y la derrotó, y tú y yo somos herederos juntamente con Cristo, y tenemos una herencia, y su victoria es mi victoria. La victoria de Cristo es nuestra victoria. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. La muerte de Cristo también es nuestra muerte. Igual que Jesucristo murió, tú y yo también tenemos que morir. Pero morir para resucitar juntamente con Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, la muerte ha sido vencida, pero solamente para aquellos que han entendido que morir al yo, al pecado y al diablo es el paso para una verdadera resurrección juntamente con Cristo. No permitas que el diablo tome ventaja, que el diablo infunda miedo, que el diablo infunda pánico, que el diablo infunda temor con tanta mortandad como vemos a nuestro alrededor, hermanos, porque eso te robará la alegría, eso te robará el gozo, eso te robará la paz y te impedirá ser eficaz en el servicio al Señor y te perturbará de tal manera que te transformará en un cobarde, porque eso es lo que quiere hacer el diablo en este tiempo, acobardarnos. Y como he dicho antes, una cosa es ser prudentes, otra cosa es ser cobardes. Cobardes nunca, prudentes siempre, porque la prudencia es sabiduría. Pero hermanos, no confundamos la prudencia con la cobardía, y muchos se acobardan pensando que de esa manera es como el animal en ese instinto de supervivencia, ¿verdad? De querer aferrarse a la vida, ¿verdad? De querer aferrarse a algo que al final no es nada, porque nada tenemos, nada es nuestro, nada podemos retener. Jesucristo ni la muerte le pudo retener, porque Jesucristo la venció, hermanos. Y no podemos retener aquello que no es nuestro. Pero la fe, la resurrección en Cristo Jesús es nuestra victoria. Es nuestra victoria. Amén, hermanos. Así que ningún miedo, ningún temor, porque ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y antes
En todas estas cosas, dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, hermanos. Y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Cristo Jesús. Confiésalo y vívelo y ministralo todavía a los que están muertos en delitos y pecados, que hay muchos a tu alrededor que viven muertos. Viven como muertos, porque están muertos en sus delitos y pecados. Predícalo. Di a los muertos, vive, resucita. Di a los muertos, vivan. Aleluya. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo con la vida eterna, con la resurrección, con la gloria de su resurrección. Pero para ello tenemos que pasar primero. El grano de trigo tiene que caer a tierra y tiene que morir. Y cuando muere, entonces lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Reflexiona en esta mañana si ya tienes solucionado el problema. Hoy que se celebra este día, ¿no?, en el calendario cristiano, calendario grecorromano, se celebra la resurrección de Jesucristo, pero las fechas están también un tanto equivocadas, porque el sábado pasado es cuando Jesucristo celebró la Pascua y después murió. Quiere decir que no murió el viernes ni murió el jueves. Seguramente fue otro día. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de análisis, sino en el hecho de que no tenemos que esperar al domingo de Pascua, al domingo de la Semana Santa para celebrar la resurrección como muchos esperan una vez al año. Celebremos que Cristo vive, celebremos que Cristo ha resucitado cada día de nuestra vida y tú y yo seamos también resucitados de nuestra vana manera de vivir, amando al Señor, creyendo en Jesús, viviendo por y para Él y recordando las palabras del apóstol Pablo, que si vivimos, para Él vivimos, que si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Tú eres del Señor, has resucitado con Cristo, estás mirando al cielo para ver ese cielo nuevo, esa tierra nueva, esas promesas que Dios tiene para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos y para tus generaciones, como dice la palabra. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Créelo en esta mañana y resuelve el problema de la muerte, porque absorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén.